El éxito es la suma de pequeños esfuerzos que se repiten cada día. Yo soy Jalín Linzán y sean todos bienvenidos a Vidas de Éxito. Hoy me acompaña una mujer que para mí tiene la escuela número 1 de maquillaje en Puerto Viejo. Ella es mi queridísima Yu Macías. Yu, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola a todos, gracias Jalín por hacerme hoy parte de este espacio, para mí es todo un honor. Bueno, decíamos al principio que el éxito se trata de esos pequeños esfuerzos que hacemos cada día y creo que eso forma parte de tu historia. Has venido batallando y haciendo esfuerzos hasta conseguir esta academia tan importante que año a año pues gradúa un montón de alumnos de maquillaje. ¿Cómo ha sido este proceso? Ha sido un poco difícil, no todo es fácil y creo yo que lo que diferencia a las personas que llegan a tener éxito con las personas que no es la perseverancia. Siempre se presentan muchas piedras en el camino, muchos obstáculos y muchos lo toman de la forma, lo digo por mis alumnos, como que esto no es para mí, la vida me está dando una señal de que debería dejar esto a un lado. Entonces, al momento de tomarlo de esa forma es cuando cometes el error de dejar tus sueños a un lado y es por eso que no logras alcanzar el éxito. Entonces, creo yo que es complicado y que mientras más difícil sea el camino, mientras más obstáculos se te vengan encima, mejor va a ser la recompensa. Bueno, tú realmente tienes un camino bastante largo y voy a decir algo que creo que sonará un poco fuerte en cámaras, pero hay una realidad que vive nuestra provincia y es que siempre se le dice a la mujer que cuando queda embarazada se le truncan todos sus sueños y ahí queda la historia. Pero en tu caso fue todo lo contrario. Es que, sabes que a mí me gusta como que cuando a mí alguien me dice que no puedo, es como que yo voy y digo, no, es que sí voy a poder. Y a veces, muchas veces en realidad lo he hecho, solo por callar muchas bocas. Pero no es así. Yo creo que cada uno forja su camino, su destino y crea su futuro. En mi caso, hasta antes de tener a mi hija, yo me dedicaba al maquillaje, pero lo hacía como un hobby en mis tiempos libres. Estaba con mi esposo prácticamente me mantenía. Cuando vi a mi hija por primera vez, la miré a sus ojos, ay, mi china linda, me di cuenta, o sea, se vinieron muchos miedos a mí, muchas preguntas, entre las cuales lo primero en lo que pensé fue, si papá no está mañana, ¿qué voy a hacer? ¿Qué futuro le espera a ella, solo con mamá? Cosas que yo nunca había pensado. Entonces yo dije, o sea, si mi esposo llega a faltar, yo necesito tener un futuro preparado para ella. Fue entonces con mi hija que en realidad empieza mi carrera. Y te has ido preparando, ¿no? Has tenido un tema de preparación. Me contabas hace poco que te fuiste como muy chiquita de tu casa. Sí, me fui. ¿Y cómo fue irte tan pequeña de tu casa y cómo empiezas a construir esta vida? Porque la verdad que como irse muy joven de su casa podría ser como un gran obstáculo para lograr cosas, porque al fin y al cabo muchas veces tenemos a papá y a mamá que nos cubre los estudios, que nos hace una carrera universitaria o que de alguna u otra manera nos pone en un puesto de trabajo, por decirlo así. Pero en tu caso te fuiste muy pequeñita. Sí, lo voy a contar para que lo tomen como, no como un ejemplo, sino como no debo hacerlo. Sí, en realidad me comprometí cuando tenía apenas 13 años, me fui a mi casa. El camino se hizo mucho más difícil, pero hoy me doy cuenta de que no sería la mujer que soy si nada de esto hubiera sucedido en mi vida. Entonces me fui a los 13 años, dejé mi familia, me enamoré. Y fue mucho más complicado. Para bien o para mal, mi familia y la familia de mi esposo decidieron dejarnos solos. O sea, se quisieron casar, tienen que ver qué van a hacer con su vida. Entonces empezamos, fue súper difícil el camino. Empezamos poco a poco y desde abajo. Tuvimos muchísimos trabajos juntos. Creo que siempre supimos que teníamos que conseguir muchísimo más y que juntos lo íbamos a lograr. Mi esposo en ese tiempo había fallecido el papá, entonces él tuvo el trabajo, le dejaron por un tiempo el trabajo del papá, trabajaba en el municipio de Santa Ana, mi esposo pertenece a Santa Ana, entonces el trabajo que él tenía era recogiendo basura, barriendo las calles, y yo le ayudaba para que terminara más temprano. Entonces juntos hicimos eso, ese trabajo duró creo que 3 meses, de allí nosotros nos levantamos de madrugada a vender tongas en
en la playa. Salíamos a las 3 de la mañana en la casa para llegar 4 y 5 y poderles vender las tongas y bollos, porque la familia de mi esposo hace esto, a las personas que salían de pescar. También di clases de bailoterapia. Mi esposo reparaba, o sea, por donde sea, nosotros nos rebuscábamos ahí el dinero. Mi esposo reparaba licuadoras, refris, y yo siempre estaba con él ayudándole para que el trabajo sea mucho más rápido. Reparaba motos. Tuvimos un coro, mi esposo también canta y toca todos los instrumentos que pueden haber. Entonces tuvimos un coro. La primera inversión que hicimos, íbamos a hacer un crédito. En ese tiempo estábamos aprovechando que trabajaba para el municipio, entonces era mucho más fácil adquirir un crédito. Lo hicimos supuestamente para empezar a construir, para comprar un terreno y empezar a construir una casa. Algo súper pequeño, pero nosotros pensábamos que se podía. O sea, nuestra mente siempre fue como que sí se puede. Empezábamos con poco, pero lo lográbamos. Y él viene y me dice como que si mejor invertimos en un negocio, y en ese tiempo se moría full la gente, lo siento, pero sí. En el sector de él todas las semanas había un velorio y siempre había un coro. Entonces él dice, si invertimos, y como él andaba tocando con unos amigos en otros coros, él decía, si invertimos en un coro, hacemos más dinero, o sea, invertamos en el negocio y luego hacemos más dinero para nuestra casa, o incluso podemos vivir en otro sitio. Y yo, todo sí. Todo sí, entonces le dije que sí, invertimos, fue la peor inversión de nuestras vidas. No sacamos nada de eso, para luego terminar vendiéndolo por partes y que nos pagaran por partes. Fue súper complicado eso de allí, pero es una experiencia. Creo que ahorita ya no nos va tan mal en los negocios gracias a tantos fracasos. Bueno, que tu tuvimos esposo antes. también tiene un negocio bastante importante que es iPhone Solution, que repara este tema de los celulares, que está en una plaza muy conocida acá en Puerto Viejo. Entonces quiere decir que al final todas estas sumas de estos pequeños esfuerzos lograron algo. Claro, ese fue nuestro primer negocio que puedo decir que ya fue exitoso, en el que gracias a los errores que cometimos antes, ya lo hicimos bien. Evitamos cometer todos esos errores, lo hicimos bien, y después de eso fue que yo me arriesgué a poner mi escuela. ¿Cómo tomas este paso? Como decía con mi hija, cuando vi a Sommer, yo lo pensé, pero Sommer nace, me puse mi estudio. Yo trabajaba para otras personas. Yo trabajo desde los 16 años. Como estaba con mi esposo desde los 13, a los 16 se nos dificultó muchísimo el ingreso de dinero. Entonces empezamos a comprar el diario y allí siempre ponían esto de necesito manicurista. Esto es súper cómico. Decía allí solo que necesitaban manicurista. Yo estoy en el mundo de la belleza desde los 11 años, porque a los 11 años empecé a pintar uñitas a mis vecinas en $1. Era como para distraerme, que mi papi me compraba los esmaltes y yo así generaba mis pequeños ingresos. Y como yo pintaba uñas y planchaba cabello, que no es nada complicado, todo el mundo lo puede hacer, mi esposo lee en el diario que buscaba una manicurista. Entonces ese fue mi primer trabajo. Vimos el anuncio, me presenté lo más linda del mundo, así toda tranquilita, yo sé, yo puedo. En la entrevista me preguntan, o sea, no solo querían manicurista, querían estilista, colorimetrista. O sea, tenías que hacer de todo. Sí, tenía que hacer de todo, cortar cabello hombre, cosas que nunca había hecho. Yo les dije que sí a todo. ¿Sabes hacerlo? Y yo sí. O sea, dije que yo sabía hacer todo cuando en realidad no. A lo único que le dije que no era al corte caballero, porque me daba mucho miedo la máquina y yo pensé que los podía dejar sin una oreja. Entonces, entre tantas chicas que estábamos allí, me llamaron. En mi primer día de trabajo se dieron cuenta que no sabía hacer la mayoría de las cosas, porque muchas me las ingeniaba. Entonces, se dieron cuenta con un cepillado y una clienta rubia. Actualmente ya sabemos muchísimo más de la belleza gracias a las redes. Entonces llegó una clienta rubia con su pelo cortito, pero así afro, y quería irse lacia. Y yo, o sea, me la mandan a mí. Y yo, bueno, vamos a cepillar. Yo esto lo vi en YouTube, el cepillo abajo, la secadora arriba. Yo estiro, la envié así. O sea, el cepillo es súper complicado. Aún tengo traumas con el cepillado. Yo no cepillo en mi estudio, se lo dejo a mis chicas. Lo sé hacer, lo hago bien, pero ya es algo que vive en mi cabeza. Entonces prefiero no hacerlo porque sigo traumada con esa idea. El chico, Dios me ama. Siempre tengo que terminar hablando de él en algún momento porque él me ha mandado solo ángeles a mi vida. Entonces el chico que me contrató el dueño de la peluquería, él no me despidió.
me ayudó, me empezó a enseñar y me dijo, me dice, no sabes hacer nada de lo que me dijiste, ¿verdad? Y yo le dije, no todo. Y me dijo, ¿y quieres aprender? Y yo le dije, sí, tengo muchísimas ganas de aprender, necesito el dinero. Entonces él me dijo, yo te enseño. Y eso sí, aprendo muy rápido. Entonces él me empezó a enseñar y rápidamente trabajé en todo. De allí creo que crucé a otro trabajo más, con una señora también maravillosa. Ella me enseñó, yo ya tenía conocimiento en el mundo de la belleza, en todo lo que tiene que ver con la belleza, gracias a mi antiguo jefe, pero con ella aprendí sobre el trato al cliente, cómo se mantiene el cliente. Ella llegó a hacerse muy amiga mía. Entonces después de ella sí, yo ya me independicé. Ahí ya tuve a mi hija y dije, no, necesito lo mío, en mi espacio, en mi sector, a mi tiempo. No te digo, lo empecé a tomar como un hobby hasta que mi hija naciera. Pero no todo es color de rosa cuando uno está construyendo algo. Hay siempre, bueno, en los programas anteriores hemos conversado acerca del dolor y que yo soy un fiel creyente que el dolor te construye, te transforma, te reinventa, te ayuda como a conseguir ese algo tan anhelado que tú tienes, que sueñas, pero que al final como que no sabes cómo empezarlo y tiene que suceder alguna situación dolorosa para que ese algo se convierta en realidad. ¿Tuviste ese momento de oscuridad? ¿Tuviste ese momento de dolor que te hundió, pero que después te dio esa fuerza para salir adelante? Sí, claro, tuve ese momento ay, me vas a hacer llorar, con mi bebé después de Summer. ¿Sí tienen agüita? Sí tenemos agua por ahí, ya tenemos agua. Con mi bebé después de Summer. A ver, hasta antes de tener a Summer yo no era así como que quisiera tener hijos, ¿no? Llegó un momento en el que se me dio ese instinto de mamá, de que veía a los niños, quería formar una familia y todo esto. Entonces, con mi esposo decidimos tener a Summer. Antes de tener a Summer yo tuve 2 pérdidas. Entonces, después, Summer la tuve por tratamiento. Después de tener a mi hija, a los 2 años, yo dije, voy a tener otro bebé. Yo soy feliz siendo mamá, me encanta ser mamá. Entonces, dije, voy a tener otro bebé. Me confié. Como con Summer todo salió bien, yo creo que me confié y fue en pandemia. Vi otros casos también en pandemia. Entonces, yo perdí a mi bebé a los 3 meses. Es algo complicado. Hay personas que dicen, algo que yo siempre les enseño a mis alumnos es que que siempre hay que ser empáticos porque todos tienen problemas, todos en el mundo tienen problemas y cada quien batalla con sus propios demonios. Probablemente por otra persona perder un bebé no sea tan grave, pero ahí yo conozco chicas que se han quitado la vida porque perdieron un bebé. Entonces no todos pasan por las mismas situaciones. En mi caso fue complicado porque yo tuve que tomar la decisión. Sigo esperando el agüita. Yo tuve que tomar la decisión porque estaba en riesgo mi vida y la de mi bebé. La del bebé. Y yo ya tenía Summer. Entonces, era un bebé que yo anhelaba. ¡Ay, Dios! Y era un niño. Entonces, ya con mi esposo lo habíamos hablado y todo. Solo fue un día, tuve que ir a una cita médica para hacerme el primer control para saber el sexo del bebé. Se demoraron toda una vida se demoraron. Pero entonces, ¿cómo tomas esa decisión? Porque es una decisión. Se demoraron, una decisión que nunca quise tomar y que me llevó a terapia. Un día solo fui a la cita porque tenía que saber ya un chequeo normal. Entonces, el ecógrafo me dijo que era un bebé no apto para la vida, prácticamente. Tenía muchísimos problemas. No era porque yo estaba dispuesta, no importa, dejarlo todo. No era que no iba a tener una vida normal, sino que no iba a poder vivir. Entonces me dijo, vas a perder el bebé después de unos meses o vamos a llegar, porque su cabeza estaba gigante y su cuerpo no estaba formado.
Entonces, vamos a llegar el día, si con suerte se llega al parto, vamos a tener que elegir entre tu vida y la de él. Entonces mi esposo siempre me ha apoyado en mis decisiones, pero yo no quería, o sea, yo quería intentarlo, yo creo en los milagros, yo creo en Dios. Eso me llevó a terapia, que yo me viví mucho tiempo juzgando, pensando en por qué no creí un poquito más en Dios. Probablemente en un mes iba a terminar de formar o algo, estaba muy pronto y no. Bueno, no me quedé con esa opinión porque busqué a 3 médicos más. Yo en mis embarazos me he chequeado con 2 médicos a la vez, pero aparte de eso, lo que me dijo el ecógrafo me llevó donde mi médico de confianza, donde mi otra médico, y luego busqué una tercera opinión. Los 3 me enviaron una receta, por así decirlo. Uy. Una servilleta donde me decían qué era lo que debía tomarme. ¿Por qué? Por eso yo estoy de acuerdo con el aborto. O sea, los 3 coincidían en la misma resolución. Los 4 con el ecógrafo. Entonces, me enviaron, el aborto es ilegal, ¿no? Entonces, a veces hablan sobre el aborto. Hay personas que lanzan las palabras así, como que alguna vez estuve en una conversación así. O sea, solo pasaba, no estaba en esa conversación y escuché a las personas decir: uy, Dios. O sea, que las mujeres que abortan no deberían. O sea, que no son madres, que no son dignas de tener un hijo y cosas así. Y prácticamente yo fui obligada a hacer esto. Tomé la decisión, era mi cuerpo, obviamente yo tomé la decisión, no culpo a nadie porque yo fui quien tomó la decisión de hacerlo, pero fue bajo lo que me indicaron mis médicos. Mi esposo me dijo: ya tenemos a Summer y yo no me voy a arriesgar a que después lleguemos a lo que todos los médicos nos han dicho y que usted, o sea, y que yo tenga que criar a Summer sola. Entonces me dijo: si solo tenemos a Summer, no pasa nada. Pero igual es difícil. O sea, es difícil estar en ese lugar. Me mandaron prácticamente a abortar a mi casa porque era ilegal. Entonces eso fue como que en ese tiempo yo cerré todas mis redes, me acuerdo, y estaba en todo el momento en el que yo hacía muchos videos y estaba en todo el momento en el que todos me veían. Yo cerré todas mis redes, me escribían qué era lo que sucedía. Mi esposo siempre me impulsó. Él sabe que esa es como que mi mayor distracción. Entonces él me impulsaba, me empezó a comprar cosas para que haga más videos, cámaras, luces y cosas así. Pasaron varios meses y me inscribieron a un concurso en el que yo no sabía que estaba participando. Me enteré cuando entro a abrir nuevamente mis redes, que mi esposo las abre por mí, y entonces veo todos los mensajes y me doy cuenta que estaba en un concurso que no gané, pero estaba en ese concurso. Entonces allí empecé con más fuerza. Mi hija es lo más lindo de mi vida. Mi hija, mi esposo, mi familia. O sea, esto que estoy contando ya no quiero que salga. Esto que estoy contando solo lo sabe mi papi, mi mami, mi suegra, mi esposo y yo. O sea, nadie más. Ya no lo pongan. y ahí tomas ya con fuerza y empiezas con sí, con creo la academia. que eso ha sido lo más duro en mi vida y creo que por eso de ahí en adelante cualquier cosa que de pronto alguien me ha querido hacer o ha querido decirme no me ha afectado como tal, porque mi parte más sensible fue esa y fue mi parte más dura y me tocó resurgir. O sea, me tocó seguir adelante porque tenía una hija, porque mi hija no me podía ver todos los días llorar, porque mi hija no me podía ver así, entonces porque no era sano para mi familia. Me llevó esto a terapia, todavía bueno, y hoy estoy también en terapia. hablamos, y hoy también el mundo habla mucho sobre el tema de la salud mental, sobre la paz Claro. mental, y es un tema que prácticamente lo tuviste que trabajar, que lo tuviste que vivir, tuviste que ir a terapia, Claro. trabajar en esto, pero sí te ayudó, sí te reconstruyó, sí te transformó. Claro, muchísimo. Es que
a ver, yo leo, ¿no? No tengo toda la vida haciéndolo. Mi primer libro fue la Biblia. El otro día alguien me decía, porque subí algo sobre la Biblia, y me dice, pero sí la lee. Fue mi primer libro, hace muchísimo tiempo, porque Dios me ha enviado personas maravillosas a mi vida. Entonces, una persona poco a poco me fue indicando, me gustó sobre la Biblia, entonces la leí toda. Fue mi primer libro, de allí dije, no leo más. Después, con el tiempo, empecé a verlo en un grupo de amigos y empecé a incluirlo. Y empecé a incluirlo o hacerlo parte de mi vida. Actualmente leo muchísimo todos los días y varios libros a la vez. Y yo allí, o sea, empecé con los libros de autoayuda. Era mi forma de terapiarme. Entonces, y no está bien, porque uno se empieza a terapiar, pero en base a su conveniencia. Así es. O sea, lo estás haciendo tú mismo y justificas las cosas que haces. Entonces, no está bien, por eso tuve que ir a terapia y obviamente el psicólogo sí te ayuda. En mi caso es una psicóloga, sí te ayuda muchísimo a guiarte. O sea, los psicólogos, hay gente que piensa que los psicólogos te dicen que eres loco, que tienes que medicarte, que te dicen, no, es que tú eres narcisista, es que tú... No, los psicólogos te hacen darte cuenta de cuáles son tus errores, de qué estás haciendo mal, de qué estás haciendo bien, de qué estás permitiendo y no deberías. Pero al final terminas tomando la decisión tú mismo. ¿Y qué podrías aconsejarle a las nuevas generaciones, a estas nuevas generaciones que están tratando también de construir un sueño? Porque al final, tocamos esta parte, ¿no?, del tema del dolor, el tema de la oscuridad, el tema de prácticamente por alguna situación y alguna circunstancia, por decirlo así, mala que nos sucede en nuestras vidas, podemos echarnos a morir en una cama, acostarnos y no hacer absolutamente nada más. Pero en tu caso... te fortaleciste y te transformaste. Y hoy, como decía al principio de mi programa, hoy por hoy tienes una escuela de maquillaje que es... que tiene muchos alumnos, que gradúan muchísimos alumnos cada año. Y de alguna u otra manera... este momento de dolor lo transformaste y lo has ido transformando en éxito. ¿Qué le podríamos decir a estas nuevas generaciones que están soñando? Y a veces, como tú decías, no todos tenemos problemas, unos más grandes que otros, pero a veces nos ahogamos en un vaso de agua y no salimos de ahí para seguir este camino del éxito. Creo que influye muchísimo las personas de las que te rodeas. Entonces es muy importante que tengas un buen círculo. O sea, desechen, lo primero que deben hacer si quieren llegar lejos es desechar a las personas que no suman en sus vidas. Creo yo que todo mi círculo siempre me ha querido ver crecer, me ha apoyado, me ha impulsado, nunca me detuvo. Entonces eso es lo que me ha ayudado igual a seguir adelante, porque yo me hubiese quedado en ese hueco en el que estaba en aquel tiempo, pero si no es por mi esposo, por mi hija, yo no hubiese salido. Por la comprensión, porque yo me culpaba. O sea, mi problema era que siempre me culpaba. Y el ser humano siempre hace eso. Siempre se culpa por cualquier cosa que suceda. O sea, siempre anda buscando, pero de pronto, por eso hay tantas relaciones tóxicas, tanto laborales como amorosas, en todo ámbito. Entonces creo que influye muchísimo eso. Mi familia nunca me culpó porque ellos sabían todo, ellos estuvieron allí y ellos siempre me decían, era yo la única que me culpaba de algo en lo cual yo no tenía, o sea, es que no tenía dos opciones. Bueno, y pasando ya a los momentos más alegres, ¿a qué se debe el éxito de tu escuela? Yo hablo mucho del alumnado, pero tú tienes un número. Tú siempre, la vez pasada que conversábamos, me decías que empezaste con tal número de alumnos y que cada tiempo ha ido creciendo ese número de alumnos. ¿A qué se debe ese éxito de la escuela? A ver, mi escuela. Empecé con 4 alumnos en ese pequeño espacio cuando vi a mi hija. Empecé con 4 alumnos en mi primera promoción. Mi espacio, mi escuela, porque si llevaba clases era una escuela. Medía 3x2, estaba en mi sector. En la segunda promoción le roban 2 veces a la misma alumna. Supuestamente no personas en mi sector, ¿no? Sino de otros sitios, pero igual yo me di cuenta que no era seguro y que tenía que mejorar para ellas. Me vine a Puerto Viejo, tenía en mi segunda promoción 12, primera 4. De mis primeras 4 alumnas, una era becada, la otra era mi prima y 2 me pagaban. O sea, de 4 en realidad tuve 2 alumnos y di 6 meses clases con ellos. Son las alumnas que más guardo en el corazón porque ellas venían de lugares lejos,
O sea, ellas eran, por ejemplo, de Calderón y yo estaba en el Cadi, Colón, no pasaba un bus, que tenían que caminar para llegar a mi casa y aún así estuvieron los 6 meses, se pudieron retirar después del primer mes y no lo hicieron. Las quiero muchísimo a ellas. En la siguiente promoción, bueno, mis 12 alumnas y yo ya tenía que dar clase todos los días porque no tenía, en el mismo día no podía atender a varias, solo tenía 3 o 4 por el espacio. En esa promoción yo decido, soy muy arriesgada, decido venirme a Puerto Viejo, ya teníamos con mi esposo el otro negocio y decido venirme a Puerto Viejo a poner mi escuela. Yo necesitaba ayuda, necesitaba dinero, entonces hice un crédito para invertir y recuerdo que una de las cosas más locas que hice en ese tiempo fue ofrecerle trabajo a mi papi. Él tenía toda su vida trabajando para una misma empresa, donde ganaba como todos un sueldo básico, trabajadoras extras. Mi papi no pudo pasar mucho tiempo conmigo. Entonces, durante mi niñez y adolescencia. Entonces, yo me senté con él como una mujer de negocios que solo generaba $400, pero yo ya creía que estaba generando muchísimo dinero al mes. Y le dije a mi papi que necesitaba a alguien que cuide de mi dinero acá en Puerto Viejo porque me iba a poner una escuela. Y mi papi, como él salía muy temprano y llegaba muy tarde, él pasaba por el estudio, pero él no sabía cuántas alumnas yo tenía ni teníamos cómo comunicarnos. Y él me dice, Judy, me estás pidiendo que deje mi trabajo de vida, que renuncie a todos mis derechos para irme a trabajar contigo. Y yo le digo, sí, papi. O sea, es que yo necesito a alguien de confianza que esté cuidando de todo esto. Y yo sé que mi papi es muy bueno con los números. Me dijo, o sea, solo se me rió. Y yo le dije, piénselo. En una siguiente conversación, él pensó que era una broma. En una siguiente conversación vuelvo a decírselo y él me dice, yo dije en serio. Yo le digo, sí, papi, es en serio. Y me dice, ¿cuántas alumnas tienes? ¿Tú sabes cuánto me vas a pagar? ¿Tú sabes todo lo que se le debe pagar a un empleado? ¿Tú sabes por qué tiempo vas a tener esas alumnas? Le dije, tengo 50 alumnas. No tenía 10 alumnas inscritas. Le dije, tengo 50 alumnas y le dije, ¿cuánto te pagan en tu trabajo? Me dijo un sueldo básico. Yo le dije, te pago 500. Él me dijo, en ese tiempo el sueldo básico costaba como 400. Y yo le dije, yo te pago 500 mensuales. ¿Y qué vas a hacer? Me dice, o sea, ¿por qué tiempo vas a tener esas alumnas? Le dije que por 6 meses son las promociones. ¿Y qué vas a hacer después de los 6 meses? Voy a tener 50 alumnas más. Y no sé cómo, pero lo conseguí. Se vino a trabajar conmigo, renunció a todos sus derechos en su antiguo trabajo, y actualmente todavía está trabajando conmigo. Ya tengo a 5 personas conmigo. Me vine a esta escuela solo con mi papi, a la nueva escuela, y logré tener las 50 alumnas. No sé cómo le hice, pero tuve mi primera promoción aquí en Puerto Viejo, y antes no se había visto aquí en Puerto Viejo eso. Las escuelas graduaban un máximo de 20 alumnas. Y yo logré venir aquí a Puerto Viejo y tuve 50 alumnas de golpe en esa promoción. No sé cómo lo hice, solo sé que todas llegaron, todas se graduaron, y desde allí he logrado mantener esa cantidad. Hubo un momento, o sea, yo soñé con tener una escuela y tener 50 alumnos. Ese era mi sueño más grande. Luego dije, no, necesito 100. Empecé a trabajar duro por tener 100 alumnos. Solo llegué a 60. Recuerdo que me puse muy mal, porque no me estaba cumpliendo. Pero luego llegó a mis manos un libro maravilloso y me di cuenta de que muchas veces no valoramos lo que tenemos por estar buscando más. Entonces siempre estamos como que en constante crecimiento y está bien, siempre queremos más, pero muchas veces no nos paramos a ver lo que ya hemos conseguido y por eso no logramos ser felices. Entonces luego dije, no, voy a parar. Quiero en algún momento hacerlo, pero actualmente quiero disfrutar de mi hija. Una de las cosas por las que yo decidí escoger esta carrera es para independizarme, manejar mi tiempo y pasar tiempo con ella. Entonces estoy aprovechando muchísimo eso. Mi trabajo me lo permite y quiero aprovechar al máximo el tiempo con mi hija, con mi esposo, con mi familia. Bueno, aquí también en Vidas de Éxito siempre hacemos esa pregunta. Yo considero y creo que obviamente para ser exitosos hay que prepararse y de alguna u otra manera el tema de la lectura tiene que ver muchísimo con la preparación. Nombrabas el tema del libro que llegó a tu vida. Cuéntanos algún libro que tengas favorito o algún libro que quieras recomendar a la gente que nos está viendo, que tú crees que les puede ayudar para cualquier cosa. Mi primer libro, Líneas Rojas. Ese fue mi primer libro después de la Biblia. Ese fue mi primer libro.
un libro que me alejó de muchísimas personas, pero me hizo valorarme. Un libro que me hizo abrir los ojos y lo recomiendo. Es de un psicólogo. Si ustedes probablemente estén pasando por una situación en la que muchas personas aprovechan de ustedes, ese libro les va a ayudar muchísimo. No es lo mismo que ir a terapia, pero ayuda muchísimo. Ese libro a mí me costó dejar amistades, dejar personas que quería, pero me ayudó a crecer y a ponerme en primer lugar. Y hay que tomar riesgos, sí. Hay que tomar riesgos de toda la conversación que hemos tenido hoy. Lo que más destaco es que hay que tomar riesgos y salir de tu zona de confort, porque al final estabas, como contabas la historia, estabas en tu sector, en tu casa y decidiste, no, quiero otra cosa, me voy y has alcanzado el éxito. Se dice que es éxito. Es que yo creo que el éxito es dependerá de lo que las personas crean que es el éxito. Entonces, para mí el éxito es tener salud, tener a mi familia, tener a mi hija, pasar tiempo con mi hija, que era algo que en mi tiempo, mis padres no podían gracias a sus sacrificios porque estaban trabajando para darme un mejor futuro. Pero, yo considero que eso es el éxito. Luego, sí, me hace muy feliz la cantidad de alumnos que tengo, lo que hemos conseguido, la escuela, mi vida. Sí, es que si solo supieran, si las personas que están viendo solo supieran de dónde vengo, cómo inicié, y se dieran cuenta todo lo que he logrado. Para muchas personas irse de viaje o operarse es como que súper fácil porque tuvieron los medios, porque sus familias trabajaron probablemente desde antes para darles un futuro en el que puedan gozar de estos beneficios. Pero en mi caso no, entonces yo, cuando logré conseguir todo esto, me sentía la mujer más feliz, más afortunada, darle a mi hijo una mejor educación. No sé, sí siento que he conseguido muchísimas cosas que en algún momento solo soñé, pero actualmente, antes creía que eso era como que el éxito. Actualmente creo que no, que se trata de tener tiempo para estar con los míos, de gozar de salud, para estar bien para ellos. Eso. Yo te quiero agradecer muchísimo el que nos hayas acompañado hoy y realmente estoy muy seguro que la historia de Yu les va a inspirar, que va a remover alguna cosilla ahí interior y que ustedes van a empezar a caminar rumbo al éxito. Yo soy Jalín Linzán, ya saben que esto es Vidas de Éxito. Hasta la próxima.